43 minutos tenemos en la línea telefónica al ingeniero. ¿Tú quieres acabar Leonardo, no, lo que pasa es que hay que quitar, ¿cómo se llama? La cámara confunde. Eso. Tenemos al ingeniero Leonardo Reyes Madera, que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, a propósito Buen día, de todas estas ingeniero. cosas en Puerto Rico y aquí. Así es. Buen día. Hace un año que no saludaba a esto. Hoy hace un año que no temblaba tanto la tierra, ingeniero. Todos estos temblores en Puerto Rico han generado una diferencia de opinión entre el geólogo Osiris de León y el ingeniero sismo resistente Leonardo Reyes Madera. ¿Puede explicarnos la diferencia? Creo que él decía que edificios, o sea, construcciones con piso blando, columnas cortas, no habían colapsado en Haití porque tenían roca. Y usted decía que no importara que fuese roca, que fuese piso débil, como quiera, serían afectadas. ¿Puede explicarnos más esto, por favor? Sí, mira qué es lo que pasa. Ese tipo de edificaciones con piso suave y columnas cortas, como por ejemplo la escuela que acaban de publicar muchísimas fotos de ella que colapsó en Puerto Rico. Ajá. Son edificaciones que no son sismos resistentes, porque inclusive las nuestras les pasa lo mismo, como lo pasó en Puerto Plata. Ahora bien, la diferencia conceptual es la siguiente, o sea, el área de mi querido amigo es la geología y la mía es la ingeniería sísmica, o sea, ¿qué hace la ingeniería sísmica? Que usa la geología, usa los diferentes tipos de suelos para, junto a la interacción suelo-estructura, cuando viene una onda sísmica, poder diseñar una estructura arriba de ese tipo de suelo que sea capaz de resistir un terremoto. O sea, Leonardo, que no necesariamente porque esté encima de una estructura sísmica fuerte no quiere decir que es una estructura que puede sostenerse. No, o sea, todo tipo de lo que yo quise aclarar es lo siguiente, que independientemente del tipo de suelo, si la estructura está bien concebida, debe de sobrepasar el terremoto, no necesariamente porque solo aquellas que están en suelo blando se van a caer. Y como yo hice un llamado a él, una petición, diciéndole que nos ayudara, porque como él está en la asesoría del Poder Ejecutivo, que nos ayudara, entonces cuando yo digo ayúdanos a fortalecer este criterio, si él entiende que aquí en la capital no va a pasar nada, cosa que yo estoy totalmente seguro que no es así, pero no somos adivinos, ¿verdad? Claro. Y hay que respetar los criterios, porque es su área de la geología. Entonces, en este caso, olvidémonos de Santo Domingo y vamos a concentrarnos en el Cibao, que son suelos blandos y que tenemos 6.000 escuelas. Ingeniero, en temas sismológicos, todavía la ciencia no ha avanzado al punto de uno decir va a ocurrir uno en una hora o mañana. Pero sí han habido progresos en otros aspectos, y el tema de construir con un criterio sísmico resistente es uno de ellos, partiendo del código que existe en República Dominicana, de la normativa que se administra vía obras públicas, pero sobre todo del nivel de supervisión que hay en República Dominicana, que si tú dices que ese plano es para tal cosa, realmente sea para tal cosa. ¿Cómo entiende usted que la infraestructura nuestra puede soportar un sismo que supere los 7 en la escala de Richter? Muy difícil. Muy difícil. Bueno, 7, cualquiera cede, pero vamos a pensar. Muy difícil, dice usted. ¿Por qué? Fíjate, cuando el terremoto de Puerto Plata, el 22 de septiembre del 2003, vino una comisión del Departamento de Estado de Estados Unidos a evaluar las edificaciones nuestras en Santo Domingo. Y cuando ellos terminaron su trabajo de unos 3 meses más o menos, ellos nos convocaron a los ingenieros dominicanos que estábamos en el área de estructura y plantearon que el 90% de nuestras edificaciones en ese momento podrían tener problemas de piso suave o de columna corta en un terremoto. Y de ahí comenzaron a sacar las personas, o sea, sus funcionarios. Sí.
Eso lo dijeron ellos. Aquí habíamos todos los ingenieros de aquí que tú puedas mencionar, conocida en el área, estábamos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos un reglamento que Sodosísmica actualizó en conjunción con INTEC, que era el contratista del Reglamento Dominicano de Edificaciones, en el 2011. Ese reglamento es muchísimo más seguro que el del 79. Correcto. Y muchísimo más seguro que muchísimos otros reglamentos del mundo, porque nosotros sí penalizamos lo que es columna corta, lo que es piso suave. Sí penalizamos eso explícitamente, como una ley. Ingeniero. Pero ¿qué sucede? No, voy a concluir. Sí. ¿Qué sucede? Que si si salimos a la capital hoy y nos ponemos a ver los edificios, la mayoría de esos edificios que se están subiendo ahora, o digamos un alto porcentaje, para no exagerar, no cumplen con el reglamento y están aprobados. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero ahora vamos a lo que tú decías. ¿Qué pasa con la supervisión? Ahora somos más exigentes con la supervisión. Pero ¿cuántos edificios? Yo no tengo fotos aquí, por ejemplo, en Naco, vaciando los elementos a mano, sin ningún tipo de equipo, ni control, ni vibración, ni nada. O sea, ¿por qué? Estamos diciendo y partiendo de un ideal de que porque estamos en roca, aquí no va a pasar nada. Y eso es totalmente fuera de la lógica. Totalmente. Porque usted no puede pensar solamente en que su edificio esté bien construido. Si su edificio no está bien construido, él va a trabajar como usted lo construyó, no como usted lo concibió ni lo calculó desde el punto de vista sísmico. Ok, Oli. Sí, ingeniero, tenemos el tema de la supervisión, que es un tema de la autoridad, tanto central por obras públicas como la municipal. Y tenemos laboratorio para probar somester a estrés de simulación sísmica. De simulación sísmica. Contamos con esas capacidades. Claro. De hecho, tú vas al Ministerio de Obras Públicas. Mira qué pasa. Si tú quisieras evaluar tu edificio donde está el sol, sí. Ya hay procedimientos estándar, hay procedimientos, y en Obras Públicas te van a dar una lista de profesionales que ellos antisísmico aquí. Sí, que tienen la capacidad de evaluarte y decir si tu edificio es vulnerable o no. Eso es lo que debiera hacerse con los edificios existentes, porque los edificios existentes son los que se caen. Claro. Eso lo hicieron con el Palacio Nacional en el 2010, después de lo de Haití. Y es bueno hacerlo con los de edificios, estoy de acuerdo. Con todos los edificios. Ingeniero. Públicos, las escuelas, hospitales. Claro. Y sobre dígame. Voy a poner un mapa en la pantalla, no sé si usted nos está viendo o escuchando. A propósito del INTEC, ahí está en pantalla. Este mapa lo publicó INTEC hace unos años. Ustedes ven ahí, aquí hay 14 fallas sísmicas activas. La primera y la última son la placa de Norteamérica, que es la número 1, que también se conoce como Hispaniola Norte, y la número 14, según ese mapa de INTEC, es la trinchera de los muertos, que está en la parte sur, que es la número 14. Esa misma falla fue la que liberó energía en Puerto Rico hoy. La del norte. La del norte. ¿O fue la de trinchera de los muertos? La del norte. Ahí hay una situación, y es que como ustedes sabrán, la placa del Atlántico penetra por debajo de nosotros. Sí. Y dependiendo de qué tan cerca o tan lejos estés de ella es mucho más profunda. La 1. Es como si esto fuera un reajuste superficial de la placa del Caribe en esa zona, porque hay que tomar en cuenta lo siguiente, que así como el norte está penetrando por debajo de Samaná, por debajo de Higüey, unos 275 kilómetros más o menos. También en el sur, la fosa de los muertos está penetrando por debajo de nosotros y a unos 70 kilómetros. Entonces, fíjate que interesante, y es que la historia sísmica de los
Aquí está temblando 200 y 300 veces al mes, prácticamente, últimamente, ¿no? En Puerto Rico, 1.800 veces en 2 semanas. En 2 semanas. Melton Pineda. Ya tú ves, Perdón, antes con Melton, ¿podemos esperar en República Dominicana por ese comportamiento sísmico un movimiento telúrico de grandes magnitudes en el futuro cercano o en el mediano plazo? Mira, de que lo estamos esperando, y no es de ahora, y no tiene mucho que ver con lo de Puerto Rico. O sea, nosotros, si tú te pones a ver todas las investigaciones que está haciendo el Servicio Geológico de Estados Unidos en la falla del Septentrional, donde han hecho trincheras, y ahora el año pasado también volvieron a hacer otras trincheras estudiando a ver qué tiempo hace que esa falla no se mueve, es porque se está esperando un terremoto mayor de 7 en esa falla. Melton. Entonces, hay quienes dicen que tiene 800 años que no se mueve, hay quienes dicen que tiene 375 años que no se mueve. Ajá. El Servicio Geológico dice 800, pero la gente de Texas, encabezada por Utenbrin, dicen que no, son 375. No importa que sea uno o sea otro, si tú pones 375 y lo multiplicas por 2, estamos hablando de 7.5 metros acumulados de energía en esa zona. Y si son 800 metros, o sea, de 800 años, pues estamos hablando de 16 metros de energía acumulada. Ahora, ¿qué está pasando? En Haití en el 2010, ahora en Puerto Rico. ¿Y qué pasa en esa zona del centro que hace tiempo que no se mueve? ¿Ustedes piensan que esos terremotos de Haití y el de Puerto Rico no generan más tensión en la zona nuestra? Debe hacerlo, claro. Por lógica, sí. E incluso son cosas que son terremotos que pueden desestabilizar incluso más. Así es. Porque están aumentando la tensión, no están reduciendo la también tensión. Están liberando energía, ingeniero, están liberando energía y quizás eso también sea una forma de liberar tensión en las placas. Sí, es correcto, pero si tú sigues la historia te vas a dar cuenta de que la zona central en algún momento va a romper. Bueno, ingeniero, esto nunca se ha dicho, pero una irresponsabilidad hasta de los organismos de seguridad del Estado. ¿Por qué lugar por Santiago pasa una de esas fallas? Que hay recomendaciones. El mapa ahí, de nuevo. Me van a dejar explicar. Adelante, Melton. Que hay recomendaciones de no permanecer por mucho tiempo y no alojarse en esos lugares. No voy a decir nombre, aunque lo conozco y yo he tomado la medida preventiva. Bueno, la falla del Cibao se ve al pie del Diego de Ocampo. Esa cordillera que tú ves ahí, septentrional, frente a esa cordillera, desde Montecristi sale por Samaná, esa es la falla del Cibao, la falla septentrional, como le llaman. Pasa por Santiago. Eso está arriba de Santiago. O sea, Santiago está arriba de eso. Jacagua está justamente en la falla. Bueno. Arriba de la falla. Jacagua fue destruida en el 1562, fue destruida. Bueno. Y hoy no solamente está poblada de una manera indiscriminada, sino que nuestra circunvalación en el Cibao la hicieron... Puede venir de gracia. Lo de Puerto Plata también. Ingeniero, usted desde hace tiempo ha insistido con la necesidad de una revisión de nuestras escuelas, hospitales y edificios públicos. Mi pregunta va en 2 sentidos. ¿Qué porcentaje de estos edificios públicos se han revisado para saber si son resistentes a sismos? Primera pregunta. Y la segunda, de las escuelas construidas en los últimos años, si se ha aplicado este tipo de ingeniería. Fíjate, que yo tenga conocimiento en edificios de oficina pública, no tengo, o sea, no he visto, aunque se han hecho estudios. Por ejemplo, yo hice una evaluación una vez del edificio de la CDE, también hice un estudio del edificio de la Dirección General de Impuestos Internos, pero no se le ha puesto la mano. ¿Y qué le dijeron esos estudios de esos edificios? Que tienen que ser reforzados. Tienen que ser reforzados. Pero también se planteó la solución, la solución de refuerzo. O sea que no se han revisado los edificios en su mayoría.
No, la gran mayoría no son, o sea, en más de un 95% no se han revisado los edificios. Y de las construcciones recientes de escuelas, ¿se ha aplicado la ingeniería sismo resistente? Mira, en las nuevas escuelas se aplicó el nuevo reglamento, pero volvemos al caso de lo mismo, o sea, en la construcción estamos provocando las mismas deficiencias de las escuelas viejas, porque estamos pegando las paredes a las columnas y no estamos calculando la columna como columna corta para que resista el terremoto. Ingeniero, yo le quiero hacer dos preguntas. Finalmente, pero dos preguntas. La primera es, lo que ocurrió en el 2010, que afectó la isla, aunque el epicentro fue en Puerto Príncipe, ¿no se podría considerar como ese gran terremoto que se espera para este lado? O sea, lo que ocurrió en Haití no se puede asumir como ese gran movimiento que se supone puede afectar a República Dominicana, el que se está esperando. O sea, ya pasó. Esa es una pregunta. Y la última, para que por favor las respuestas sean en conjunto. Yo no soy ingeniera ni nada parecido. Voy a comprar un apartamento o una propiedad. El ingeniero constructor me dice, es sísmico resistente. ¿Cómo yo, como compradora, puedo verificar si lo es o si no lo es? Vamos a ver. Fíjate, el número uno fue al suroeste de la isla. Pero se habla de isla, no se habla de Haití ni de República Dominicana. Correcto. Entonces, esa zona liberó un poco de energía. Pero seguimos hablando que entre ese punto y el punto de Puerto Rico, fíjate que hace poco hubo un terremoto de 6.1 al norte de Puerto Rico. Sí. Ahora esta mañana hay uno de 6.4, 6.5 al sur. Entonces, ¿qué pasa en esos 400, 500 kilómetros que hay de aquí a allá? En esos 400, 500 kilómetros está la franja nuestra, está la falla del Cibao, que hace tiempo, mucho tiempo que no se mueve. Que no se libera. Un momentito, ingeniero, denos un minutito para que continúe. Un momentito. Un momentito, ingeniero. Un momento, ingeniero. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te da la hora, 11 de la mañana. Continuamos, ingeniero, continúe. Excúsenos. Bien. Entonces, estos señores es sencillamente un acto de conciencia y es un acto de responsabilidad y respeto a la vida. O sea, nosotros no podemos seguir diciendo a la gente que aquí no va a pasar nada. ¿Y cómo me doy cuenta, ingeniero, al comprar o al mudarme a una propiedad? No, eso es muy sencillo. Es sencillamente buscar un ingeniero en el área de ingeniería sismo resistente que te diga a ti. Bueno, no tiene ni siquiera que ser en el área de ingeniería sismo resistente. Si tú pones en la computadora, en Google, FEMA 154. FEMA. Así, se escribe así mismo, FEMA. Sí, esa es la agencia estadounidense. 154. Eso es un manual para evaluación visual rápida. Ah, ok. Eso es regalado, eso es gratis. Ahí está disponible. Entonces, ahí hay un formulario. Primero ahí te dicen todos los tipos de edificaciones. Y segundo, hay un formulario que en 15 minutos tú le das la vuelta a tu edificio y te va a decir si es vulnerable o no es vulnerable. FEMA 154. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Gracias al ingeniero Leonardo Reyes Madera, presidente de la Asociación Mexicana de Sismología y Ingeniería Sísmica. Gracias, hermano. Vamos a ver, este sismo resistente. FEMA 154. A este edificio. En breve, más